presidente de la Unión Soviética, Mikhail Gorbachev, dijo que por el momento el mundo está al borde de una guerra, si se toma en cuenta el nivel de tensión que hay en algunos estados. En una entrevista, Gorbachev dijo que las relaciones entre las grandes potencias siguen deteriorándose. Esto crea la impresión de que el mundo se está preparando para la guerra. Todos los signos de la Guerra Fría son evidentes. El exmandatario también señaló que la retórica de los líderes políticos en los últimos años se está haciendo cada vez más militar y los medios de comunicación utilizan sus palabras para añadir leña al fuego. Y bueno, para hablar de este tema y si de verdad es tan así como lo presenta este líder y último presidente de la Unión Soviética, Mikhail Gorbachev, tenemos ya acá en la mesa de RTN Revista a Pablo Barahona, analista, y también al analista Nicolás Boeglin. Sí, Pablo Barahona, ex embajador de Costa Rica ante la OEA, Nicolás Boeglin, profesor de Derecho Internacional. Un gusto estar con ustedes esta mañana. Comparten la visión de Mikhail Gorbachev. ¿Qué dice Pablo Barahona? Buenos días. Gracias, muy buenos días a todos. Y bueno, yo diría que aquí hay que poner las cosas en perspectiva. Hay que ver también la dinámica interna de cada uno de esos países. Ciertamente hay una apuesta también de esos líderes hacia adentro, tienen que cuidar su reducto, su público más inmediato, y a eso creo que también están calculando, y ese es un tema que en el análisis no solo de la política internacional, sino sobre todo de esa sección de la política internacional que suele ser muy abandonada, que es la realpolitik, es decir, la política real, lo que realmente acontece, no lo que nosotros y nuestros deseos nos impulsa a concluir, sino lo que realmente pasa, que muchas veces no tiene que ver con valores, con principios ni con normativa, sino con intereses puros y duros, con muñequeos, con interés económico, desde luego, no solo interés político. Y en ese tanto hay que entender que, por ejemplo, Donald Trump, a partir de los últimos 12 bombardeos que decidió de 59 Tomahawks por un lado y en una base aérea en Siria, de donde se lanzaron de donde salieron las armas químicas más bien para ser lanzadas sobre sociedad civil, y después también de lo que ellos llaman la madre de todas las bombas, la bomba más grande no atómica en Afganistán. Lo cierto es que desde ahí el presidente Trump capitalizó en más o menos un 15% de aumento en su popularidad en Estados Unidos. Vladimir Putin también, cada vez que se inventa un enemigo o está de moda, sobre todo cuando se trata de Estados Unidos, una lucha frontal, así sea de retórica, también capitaliza eso a lo interno, que perdóneme decirle, no es nada muy difícil, no es nada muy diferente, perdón, de lo que hacen normalmente Costa Rica y Nicaragua, sí, en un sentido y en otro. Veamos que uno de los temas en los que este gobierno no ha podido cambiar, pese a que la promesa de cambio, es la relación con Nicaragua, que sigue estando exactamente en el mismo punto muerto, con la excusa de que el tema está en La Haya, el tema limítrofe todavía, se resolvió uno, ahora viene temas marítimos, la excusa de que eso está ahí, entonces que no nos podemos llevar bien, lo que es un absurdo desde el punto de vista diplomático, porque tenemos países mucho más desencontrados, cito un ejemplo cercano, Chile y Bolivia, por ejemplo, y las relaciones diplomáticas han seguido fluyendo y los dos países han seguido dialogando por necesidad, no solo por un tema de amistad y de cortesía diplomática, sino porque por necesidad, como bien se dice por ahí bastante machoteramente, esos son matrimonios incausales de disolución. Pero volviendo a lo que decía Gorbachev, Laura, y a su pregunta, yo diría que no. Yo diría que la situación, si bien es cierto, la situación económica de los países podría verse muy beneficiada con una conflagración armada, es lo cierto es que yo no veo en este momento una dinámica, no solo en el Ejecutivo, sino sobre todo en el Legislativo de Estados Unidos, que si bien es cierto no manda, es decir, el presidente de Estados Unidos no tiene que tomarle parecer de manera directa, es lo cierto que el propio Senado norteamericano está oponiéndose a algunas de las decisiones que está tomando el presidente Trump, y no creo yo que lo dejen largarse, que lo dejen tirarse hacia pista de panzazo en una conflagración más o menos con Rusia. En lo que sí podríamos nosotros estar avisorando que se puede complicar ya no es tanto Siria, sino Corea del Norte. Es decir, aquí decíamos hace unos días que el problema es que tenemos, y me van a disculpar la expresión un tanto criolla, pero tenemos a un poco de locazos que han coincidido más o menos en el mismo tiempo con mucho poder en la mano. Entonces tenemos a un Donald Trump, que es un hombre que está aprendiendo, que no tiene mucha idea de dónde está parado, pero que le encanta el show,
y que entiende, como todo empresario, que el poder está para usarse, pero que no está muy claro de hasta dónde llega ese poder. Más o menos como que a nosotros nos pongan a manejar un bulldozer y bueno, en una cristalería algo vamos a tocar. Ustedes tienen pues de pronto otras dinastías como la de El Al-Assad, como la de Kim Jong-un también en Corea del Norte, y bueno, ahí le podemos seguir sumando Erdogan en Turquía y le podemos sumar también Nicolás Maduro aquí cerca. Es decir, tenemos un poco de personajes que son personajes bien complejos de analizar, con sus diferencias, claro, pero que en el fondo tienden a la absolutización del poder, y en ese tanto sí son matones, diría yo, matones retóricos, ¿verdad? Les gusta usar Twitter y depende mucho de los usos, de sus humores, más que de lo que sus asesores les puedan decir, y eso es un peligro, desde luego. ¿Qué dice Nicolás Boeglin, profesor de Derecho Internacional de la UCR? Sí, muchas gracias. Yo también apuntaría que tal vez no estamos, como se ha dicho, al borde de una tercera guerra mundial. Lo que sí hay que saber es que dentro de 2 días Donald Trump cumple sus 3 meses en la Casa Blanca, y él necesitaba, después de una serie de errores y horrores a nivel interno, dar un golpe en la mesa fuerte, y encontró algo muy sencillo: ir a bombardear Siria. Yo no sería tan certero, Pablo, con relación a ese denominado ataque con armas químicas. Hay muchas dudas sobre quién colocó esas bombas, qué tipo de sustancias estallaron, y la rapidez con la cual Estados Unidos reaccionó levanta aún más sospechas. Hay que tener claro una cosa, y muchos tenemos muy presente lo que ocurrió en Irak en el 2003, cuando Estados Unidos y sus aliados construyeron una falacia para justificar una intervención militar en Irak. Hay algunos científicos, incluso en Estados Unidos, del MIT, el Massachusetts, que son científicos muy renombrados, que ponen en duda el que las sustancias químicas que explotaron el 4 de abril fueran lanzadas desde el aire. Si no se lanzaron desde el aire, ¿cómo se justifica ir a bombardear la base aérea desde la cual salió el avión, supuestamente, con la bomba que estalló? Vean cómo se va desgranando algo que posiblemente podría ser una nueva historia creada para dar un fuerte golpe en la mesa, como lo hizo Donald Trump 2 días después al lanzar esos 59 misiles Tomahawk en Siria, pero que le han permitido efectivamente a nivel interno recobrar cierta popularidad. Entonces vemos como un líder político como Donald Trump, que no está preparado, que no conoce de diplomacia, que tiene un equipo incluso del Departamento de Estado que tampoco conoce mucho, el actual jefe de la diplomacia norteamericana, es un gran empresario que conoce mucho de negocios petroleros en Rusia, pero no conoce gran cosa en materia de diplomacia. Entonces vemos como una administración norteamericana empieza a jugar con el fuego, porque la sociedad internacional es una sociedad, es una cristalería, como bien dijo Pablo. Hay que tener muchísimo cuidado, hay que tener mucho tacto, y evidentemente que en estos momentos, no solamente con Siria, no solamente con ese famoso decreto de inmigración que puso muy mal a varios países árabes, sino también ahora con Corea del Norte, Donald Trump está abriendo 3 o un poco más de frentes al mismo tiempo, y eso sinceramente yo no sé si él lo va a lograr sostener. Decía, y la consulta es para ambos, dice Mikhail Gorbachev: todos los signos de la Guerra Fría son evidentes, y ahí es donde quiero destacar Guerra Fría, porque se ha dicho, se ha hablado de una tercera guerra mundial. Ustedes, o en el caso de Pablo, pues ha dicho es muy difícil, pero otra cosa es la Guerra Fría, y me parece que Gorbachev en ese sentido tiene más experiencia y podría pensarse de una Guerra Fría que es diferente a una tercera guerra mundial. Mire, el año pasado yo advertía, incluso lo publiqué, que desde luego la elección de Donald Trump, todo el mundo suponía que iba a ganar Hillary Clinton, ciertamente, pero bueno, Donald Trump era adivinable, sobre todo para los que estábamos imbuidos en la política washingtoniana, y lo dejé ahí en letras precisamente anticipando este escenario. La elección de Donald Trump implicaba una involución hacia lo que en derecho internacional se llama el jacksonianismo, tradicionalmente, y que en política internacional podríamos entender más bien desde la óptica de la mano dura.
una involución, desde luego, en la política, en el ejercicio de la política internacional y el derecho internacional como instrumento, esa política internacional también, hacia los estadios previos que ejercía muy a su estilo también otro hombre que tuvo que aprender sobre la marcha, que fue George W. Bush, hijo, ¿verdad? Que también eran hombres que se lanzaban más o menos solos al piscinazo, sin mucha decisión, que por cierto, bueno, fueron los precursores de un invento de una guerra en Irak por supuestas armas de destrucción masiva. Yo aquí hago un paréntesis sobre lo que decía mi querido colega Nicolás Boeglin. Yo me separaría de entrar a desmenuzar las tantas teorías de la confabulación que mezclan sí a Turquía, incluso algunos países europeos, desde luego los rusos, ni qué decir Estados Unidos. Por una razón muy sencilla: Costa Rica es un país tan pequeñito en el ajedrez internacional que nosotros nunca contaremos con elementos para llegar a certidumbre sobre ese tema. Yo por lo pronto sí me quedo con una posición bastante clara en relación a que estamos ante un régimen absolutamente dinástico, despótico, que ha atacado con el conciliábulo de principalmente Rusia, pero hay otros países también ahí involucrados en el apoyo al régimen sirio contra sociedad civil. Y bueno, ya hay autoridades internacionales de mucho peso que están hablando de un holocausto y de condiciones muy cercanas a lo que vimos también en guerras civiles anteriores a final del siglo pasado, como por ejemplo en la antigua Yugoslavia o en Ruanda. Si vemos más o menos acá que tenemos una imagen del San José céntrico, eso es tierra arrasada, es decir, es todos estos edificios inexistentes, es millones de personas cruzando, principalmente por Turquía, y eso le da un peso moral y político importante a Turquía frente a Europa. Pero volviendo al tema, sí, claro, que estamos ante visos de una guerra fría, que o sea, volvemos a una guerra fría. Siempre la amenaza y el mensaje, sin duda, de que podemos ir a una guerra en caliente. Aquí yo nada más quiero dejar anotado, y es cuál debería ser el papel de Costa Rica en todo esto, porque me parece que Costa Rica en esto podría jugar papeles de liderazgo, pero Costa Rica está absolutamente esquineada. Me parece a mí que estamos manteniendo una política internacional absolutamente pendeja, y sobre todo a partir de esta administración. Estamos ante una guerra fría. Ayer está trascendiendo en el periódico El País de España que, bueno, la administración Trump ha pasado, dice, por uno de los momentos más bochornosos de sus 89 días de vida, al descubrirse que la flota nuclear que supuestamente se dirigía a la península de Corea y que tiene en gran tensión al mundo, esa flota no se dirigió para mostrarlo en los dientes al régimen de Pyongyang, no se dirigía ahí, sino que se fue para una dirección contraria hacia Australia, y allí hizo las maniobras. Entonces, es decir, existe una gran tensión precisamente por la movilización de esa flota, la visita de Mike Pence, está yendo a Japón, está yendo a Corea del Sur, en fin, ¿cómo leemos todos estos signos? Tenemos que preocuparnos realmente de la posibilidad, o esto se va a quedar en guerra fría, y qué implica una guerra fría. Bueno, efectivamente el jefe de la diplomacia norteamericana va a estar 10 días en Asia reuniéndose con todos los líderes de la zona, porque efectivamente hay una gran tensión ahorita en Asia por precisamente las provocaciones de Corea del Norte, en la cual no hay que caer tampoco. Es decir, conocemos el régimen de Corea del Norte, sabemos que cada cierto tiempo necesita provocar, y lamentablemente yo siento que la administración norteamericana está cayendo en la provocación, y eso no debería Pero eso no era lo que... Vamos a ver, y si quisiera hacer un paréntesis, porque no tuve la vez pasada chance con ustedes dos de analistas, tal vez ahora se pueda abordar, pero eso no era lo que quería Donald Trump, y Donald Trump no gana prometiendo ir a guerras. Es que no se gana nunca yendo a una guerra. Tenemos el mejor ejemplo. Pero ahora es decir, ahora hay un vuelco en su política. Hay un vuelco, y sobre todo hay un entorno cercano al señor presidente de personas que son militares de carrera. Actualmente el encargado para América Latina de Estados Unidos es un militar. Lo que él lee de América Latina es en función de parámetros militares. Entonces, tenemos un entorno muy cercano a él que posiblemente le sugiera que la única solución a todos esos problemas no es la diplomacia, por eso redujo el presupuesto del Departamento de Estado, y la solución es militar. ¿Y militar qué significa? Bueno, barcos, aviones, armas de última tecnología. Créanme que las empresas productoras de armas en Estados Unidos en estos momentos se están frotando las manos,
Es decir, todos esos conflictos que estamos viendo significan grandes inversiones de todos esos estados para armar su población o armar a sus ejércitos. Entonces veamos un entorno cercano al presidente Donald Trump que tiene intereses prácticamente directos en que el mundo estalle en llamas. Eso es muy grave. Y yo creo efectivamente que Costa Rica, un país pacifista, un país que nunca ha creído en la solución militar, debería de alzar la voz, pero efectivamente siento como vos, Pablo, que está un poquito aislado en el concierto de las naciones. Tenemos... Pablo, ya vamos con vos, con sí, no Pablo Barahona, ¿verdad, César? Porque tenemos una transmisión desde Irak, en este momento. El analista internacional, el profesor Antonio Barrios, se encuentra allá justamente. Dando unas charlas en la universidad. Ajá, correcto. Y pues aprovechamos para saludarlo, don Antonio Barrios, gracias por atendernos y pues su lectura de lo que está pasando en Siria, de lo que está pasando con los movimientos militares de las potencias, tanto en Siria como en Corea del Norte. Y bueno, ¿qué se dice justamente en Irak, que está muy cerca, es fronterizo justamente con Siria y vive de primera mano la situación delicada de Oriente Medio? Buenos días. Bien. Estamos tratando de establecer contacto con Antonio. Hay que tomar en cuenta que las condiciones para transmitir desde allá, a veces se suspende el fluido eléctrico, son un poco complejas, pero vamos a tratar de establecer ahora contacto con él. Pablo Barahona, querías responder la inquietud de este giro en la administración Trump, esta tensión que estaba generando en la península de Corea, el hecho de que estuviera allá esta flota que quería mostrarle los dientes al régimen de Pyongyang. Estamos entrando en una situación, como dice Nicolás Boeglin, el mundo estalla en llamas. Entonces, ¿sí estamos a las puertas de una guerra? No, creo que nuevamente hay que explicar todo esto a partir de intereses, tan intereses como que Costa Rica no entra en política internacional porque sus cálculos son otros, son cálculos de lo que yo llamo la política internacional del menudo, de sacar una candidatura adelante. Entonces no quiero ser beligerante en ningún foro internacional porque al final eso me complica con los unos o con los otros para que me elijan a una candidata costarricense en una placita que es de este tamaño, si la ponemos en perspectiva todo lo que se está discutiendo. También, bueno, que tenemos un liderazgo bastante perdido en la Cancillería, pero más allá de lo que está pasando en Costa Rica, y eso para añadirlo a lo que decía Nicolás, en guerra sí gana mucha gente, Nicolás, es decir, hay gente con serios intereses en esto. Ahora notabas uno que es la industria armamentista, pero también por otro lado tenemos a la industria petrolera, ¿verdad? Desde luego una de las incidencias más directas, si ustedes preguntaran, bueno, ¿en qué puede afectar esto directamente a los costarricenses, sobre todo al público más amplio que siempre busca de lo concreto, ¿no? Bueno, los precios del petróleo ya han empezado a subir. Y si esta tensión sigue, bueno, probablemente eso dentro de la especulación financiera del mercado del petróleo va a implicar que el petróleo suba y suba bastante. Recordemos que estuvo en el orden de los 90 y tantos de dólares el año pasado, y este año llegó a estar en el costo más hundido, que era de $43. Eso ha implicado una crisis para ciertos países petroleros como Venezuela, por ejemplo. Eso lo podemos ver luego, y mucho de eso tiene que ver también con el juego en el ajedrez geoestratégico de los norteamericanos también, con ciertas técnicas de extracción en Estados Unidos como el fracking. Todo eso ha golpeado muchísimo, digamos, a la economía petrolera, y hay que entender que hay dos industrias que son sumamente corruptas. Las tres empresas más corruptas transnacionalmente son, primero, las armas, segundo, el petróleo, tercero, telecomunicaciones. Y eso es porque son las tres, digamos, que más reditúan, que más ganancias dejan a sus accionistas, a los agentes, digamos, comerciales que están alrededor de esos negocios. Entonces, bueno, sí, aquí yo coincido completamente con Nicolás en que aquí hay gente frotándose las manos. En el río revuelto más grande que podemos encontrar, que es la guerra, hay pescadores y pescadores que ganan mucho en ese río revuelto. Entonces hay que estar atentos, y ahí es donde Costa Rica y países como Costa Rica, Costa Rica ha perdido mucho fuste, digamos, a nivel internacional. Yo diría que en los últimos 10, 15 años es poco más que una pieza más o menos irrelevante ya a esta altura, pero lo cierto es que con otros países podría compasar esto, es decir, podría por lo menos introducir mensajes de paz, de la importancia de resolver los conflictos a través del derecho internacional y no del enfrentamiento armado, sobre todo cuando se trata de titanes. Mire, cuando Costa Rica y Nicaragua se enfrentan, por ejemplo,
y bueno, recurren siempre al derecho internacional, sobre todo por la vocación de Costa Rica, porque Costa Rica no le queda otra además. Pero lo cierto es que cuando la confrontación es entre países que tienen tanto poder de fuego y además tienen poder nuclear, acá todos deberíamos estar, digamos, durmiendo con un ojo abierto. Es decir, no es un tema menor del que estamos hablando. Aquí podemos hablar de cualquier tema, el tema de pensiones en Costa Rica, la próxima campaña electoral, podemos hablar a nivel internacional de la gran crisis en Venezuela, que por cierto hoy hay que estar muy atentos a lo que está pasando en las calles de Venezuela, que a todos los que somos humanistas y creyentes en los derechos humanos y la democracia nos debe tener atentos. Pero no hay ningún tema en este momento que nos debería preocupar más que esto. Y termino diciendo, bueno, démosle tiempo a la administración Trump. Es decir, está llegando a los 100 días. Cierto que la curva de aprendizaje en este caso va a ser probablemente un poco más larga, cuidado que no dura toda la administración, porque no solo está Donald Trump aprendiendo, sino todos sus adláteres, sus asesores. Yo he insistido siempre en estos temas que usted puede tener un presidente inexperto, pero con un gabinete experto, que le pasó un poco a George Bush, por ejemplo, que tenía a Colin Powell como secretario de Estado. Entendamos que el secretario de Estado es el segundo hombre más poderoso en Estados Unidos, normalmente queda incluso en la línea de sucesión. Rex Tillerson, por cierto, tiene un nombre interesante porque en latín significa rey, ¿verdad? Y por otro lado también es el nombre de un dinosaurio, el dinosaurio más agresivo y poderoso que existió. Pero Rex Tillerson es un petrolero, por cierto, no solo en Rusia y en Oriente Medio, sino también estuvo en Venezuela, encargado de las exploraciones y la explotación en América Latina. Pero lo cierto es que también todos los que están alrededor, el yerno Donald Trump, Steve Bannon, la mayoría de los que están ahí están aprendiendo, y aprender sobre un Panzer, digamos, un tanque tan poderoso como es la maquinaria, no solo de guerra, sino la maquinaria política de Washington, es muy complejo porque nos toca a todos, nos alcanza a todos. Entonces yo lo que quiero decir aquí nada más es que desde luego hemos vuelto un poco a lógicas de oposición, no de diálogo, sino de oposición, es decir, yo o gano todo o perdemos todo, pero no estamos dispuestos a negociar, que era muy la lógica de Guerra Fría de Estados Unidos. Y ahí tenemos del otro lado también, no a ningún querubín, que es a Vladimir Putin, que es un hombre que viene de la inteligencia rusa, un hombre que era un guerrero, es decir, para decirlo en una expresión fácil, era más o menos un boina verde, un hombre de altas élites, y bueno, también es un hombre que está acostumbrado entonces a golpear y a pelear cuando lo invitan a eso. Y nada más para terminar con la idea de Pablo, no hemos mencionado en todo esto a Europa, que ha decaído totalmente en el ajedrez mundial a la hora, digamos, de esas grandes crisis. Hoy hablamos de China, hablamos de Rusia, hablamos de Estados Unidos, y el papel de la Unión Europea ha decaído sustancialmente, y eso también es una nueva realidad de las relaciones internacionales en estos momentos. Pero la Unión Europea sí está apoyando los ataques de los Estados Unidos. Entonces la Unión Europea está apoyando aquí, apoyando allá, pero no toma decisiones. Pero su peso no toma real, decisiones. Y es reactiva, no está liderando, es reactiva. El próximo 24 de abril habrá una reunión en Ginebra donde están reunidos Rusia, Estados Unidos y Naciones Unidas para hablar de Siria. El punto es si esos ataques, como dice Al-Assad, son temerarios, irresponsables y desestabilizadores. Eso está diciendo la información internacional. Nos vamos ahora sí con Antonio Barrios a Irak. Antonio, buenos días. ¿Cómo vive la población de Irak? Allá en la tarde, por supuesto, lo que está aconteciendo en el mundo. Bueno, buenos días y un gusto saludar a Pablo Barahona. ¿Aló? Sí, ¿Aló? Adelante, te escuchamos, Antonio, ¿Aló? adelante. ¿Me oyen? Adelante. Sí. Bueno, saludo a los panelistas y buenos días allá y buenas tardes por acá. Bueno, evidentemente lo poco que pude escuchar, es que al menos en este lado nadie se atreve a decir, ningún medio de comunicación, ningún periódico. Aquí se publican periódicos en inglés también, con su equivalente, sea en árabe o sea en kurdo. Nadie se atreve a decir, por ejemplo, de que fue Assad el que lanzó el ataque químico. Es decir, no significa que están defendiendo a Assad. Pero tampoco están defendiendo a los rebeldes. ¿Por qué? Porque la percepción que hay aquí en esta zona no se maneja de una percepción tan geopolítica como uno a veces lo analiza en el otro lado del mundo, que igualmente pues obviamente es válido, sino que la gente aquí está más preocupada por la ciudad en la que vive, que no caiga en manos del ISIS, que no caiga en manos de otros grupos rebeldes,
Y aquí la preocupación no es tanto por el asunto de la guerra en Siria, aquí el tema de fondo es la situación de conflicto con el ISIS, es decir, no es la primera vez desde 2014 a la fecha que el ISIS ha penetrado, por ejemplo, algunas regiones dentro de la misma Irak y sobre todo dentro de la misma zona del Kurdistán iraquí. Por ejemplo, en la región de Halabja, que es muy cerca a la frontera con Irán, en el 2014 hubo una gran matanza de personas y tuvieron que convertir prácticamente la ciudad en un bastión militar, precisamente porque si no defienden, por ejemplo, la localidad de Halabja, pues cae Sulaymaniyya, cae Kirkuk y caen muchas otras. Entonces, la percepción que hay aquí del conflicto en esta zona es muy diferente a como uno la percibe en el otro lado del mundo. Es decir, cuando me refiero al otro lado del mundo, me estoy refiriendo al lado de Occidente. Sí. Y aquí las preocupaciones definitivamente son otras, totalmente diferentes en ese sentido. Y valga recordar de que, en efecto, si bien la preocupación está precisamente porque cada ciudad de aquí no caiga, porque temen, en efecto, temen el efecto dominó, aquí también pues las preocupaciones están centradas en ver cómo la gente pues un poco tiene la esperanza de que el conflicto como tal se termine, lo cual pues no parece que eso se avisore prontamente, y eso es lo que más se está sintiendo a nivel de incertidumbre y a nivel de esperanza a la vez. Eso es una situación de sentimientos encontrados de la gente cuando le habla a uno precisamente lo que está pasando en su propio país. ¿Qué es lo que dicen, don Antonio, los iraquíes sobre la acción de los Estados Unidos al lanzar estos misiles Tomahawk sobre Siria y los argumentos que da los Estados Unidos? Digo esto porque recordemos que en Irak hubo una invasión por parte del ejército norteamericano a inicios de este siglo, bajo el argumento de que habían armas de destrucción masiva, al final no las hubo. ¿Qué es lo que dicen los iraquíes sobre esto? ¿Temen que sea una situación similar, que se busquen argumentos similares para iniciar una intervención en este país que es vecino de Irak, justamente Siria, comparten una frontera común? Sí, sí, muy buena pregunta. Evidentemente el temor de los iraquíes, aparte de que desafortunadamente están enfrentando el ISIS, y repito, es lo que más les interesa y no están preocupados por la guerra en Siria, temen de que en caso de que se lance una escalada militar contra Siria sobre pretexto de las armas, como le pasó precisamente a los iraquíes, evidentemente el temor grandísimo que hay, y eso sí ellos manifiestan muy abiertamente, el gran temor que hay, igual que los kurdos en esta zona, es de que se convierta en otro Irak más, en el cual después nadie va a poder controlar. Si hay una cuestión que aquí todos de alguna forma concuerdan, es que cuando los iraquíes ven a su país en un caos total, ven reflejada la posibilidad de que el caso de Siria, ante una caída de Assad o una escalada militar que empeore la situación, en Siria tenga a un vecino en una situación de caos total. Es decir, de por sí ya Siria está en una situación de caos. Definitivamente lo poco que Assad gobierna es en realidad pues muy poco frente a territorios que los rebeldes en este momento tienen bajo ocupación, pero también sí temen de que una situación de caos total en Siria agrave la situación, desafortunadamente, en el Medio Oriente, que después nadie va a poder controlar de ninguna forma. Sobre todo también porque si hay algo que los iraquíes de alguna forma, eso quiero que quede muy claro ese detalle, de alguna forma extrañan, es precisamente la época de Saddam, porque con la época de Saddam había un orden total en el país. Es decir, reconoce que fue un dictador brutal, que hizo una gran cantidad de matanzas, no solamente contra los mismos iraquíes, sino incluso principalmente contra los kurdos, pero un poco extrañan ese control y ese orden que había en el país, porque no están sintiendo ninguna situación de satisfacción en la situación de caos total que el país en este momento tiene, y que tampoco dentro de Irak nadie está logrando controlar. Los kurdos igualmente tienen un temor justificado, porque a pesar de que tienen esta república autónoma estable, temen también de que una situación mayor de violencia en Siria pueda traerse abajo lo que a los kurdos les ha costado tener. Si usted le pregunta, por ejemplo, a los kurdos qué piensan de esta situación, pues ellos están agradecidos, digamos, de alguna forma con Estados Unidos, porque lo que hicieron fue terminar de consolidar la condición autonómica que tienen como república. De lo contrario, eso no hubiera sido posible si Saddam hubiera seguido en el poder,
porque evidentemente pues, no se buscaba eso. De hecho, la posición de Irán, la posición de Siria, la posición de Turquía, la posición del mismo Irak históricamente, con los kurdos en general, independientemente de dónde estén estos, siempre ha sido evitar a toda costa de que los kurdos obtengan independencia. Una última consulta, don Antonio. Ha aumentado en realidad tiene muchísimo una la condición de actividad de ISIS autonomía, en Irak. que incluso se avecina un referéndum que están tratando de preparar para lo que es este año 2017, pues es buscar de alguna forma la independencia total de operativa, caótica, políticamente hablando, que se llama Irak. Bien, muy breve, don Antonio, ya para ir cerrando. Ha aumentado la actividad de ISIS en Irak, dado que ha sido muy presionado justamente en Siria, donde es una de las partes sí, lo escuchamos, nos escucha bien. Le preguntaba a don Antonio muy brevemente si ha aumentado la actividad de ISIS en Irak, dado la presión que tiene este grupo terrorista en Siria. Creo que no nos está escuchando. Hay problemas de comunicación. Vamos a tratar de repetirle. Sí, una vez más, don Antonio, ¿ha aumentado la actividad de ISIS en Irak, dada la presión que ha tenido este grupo de yihadista en Siria? Recordemos que ISIS es una parte beligerante de esta guerra en Siria. ¿Ha aumentado su actividad producto de la presión que ha tenido en Siria? ¿Ha aumentado en Irak? Sí, de hecho que sí, aquí se pasaron imágenes hace poco y salió en los periódicos de que precisamente las fuerzas sirias y las fuerzas iraquíes que están luchando precisamente por común acuerdo para luchar contra las células de ISIS, aquí yo no sé si allá en el otro lado pues habrán publicado esto, pero evidentemente aquí las fuerzas sirias cerca de la frontera precisamente con Irak estuvieron en combates fuertes precisamente en esta lucha que tiene también las fuerzas iraquíes. Yo estoy en este momento a 40 kilómetros de la ciudad de Mosul, desarrollando una serie de combates entre las fuerzas iraquíes y los grupos de ISIS por la recuperación de la ciudad. Entonces, es decir, lo que se transmite al otro lado del mundo sobre esto, pero aquí, digamos, los combates son constantes. Muchas gracias, Antonio Barrios. Estamos perdiendo ya la comunicación con él, pero es interesante esta percepción. Quería intervenir Nicolás Boeglin. Sí, no, para decir que el supuesto ataque químico causó la muerte de 87 personas en Siria el 4 de abril, pero hay que recordar que, por ejemplo, en Mosul, un ataque contra ISIS liderado por aviones norteamericanos causó el 24 de marzo, o sea, hace un poquito menos de un mes, la muerte de 200 personas, 200 civiles. Es decir, es muy grave lo que está pasando en la medida en que esa coalición contra ISIS liderada por Estados Unidos está causando lo que ellos llaman eufemísticamente daños colaterales, pero eso también se debería de ir a ver cómo se hace para que esas armas disque inteligentes sean lo suficientemente inteligentes para resguardar la vida de 200 iraquíes en Mosul. Por eso es que existe la preocupación de lo que está pasando en la península de Corea, pienso yo. Es decir, y más bien cuando me refería a que eran temerarias las acciones, es Estados Unidos diciéndole a Kim Jong-un, ¿verdad? Que son temerarias sus acciones. Bueno, estamos viendo que también enviar un buque nuclear a esa zona, pues pone más tensa la situación. Por eso queda esa inquietud. Es decir, mientras en Irak ahí veíamos la percepción que hay una preocupación muy diferente, sobre todo por lo que pueda acontecer en Siria, más que lo que pueda acontecer en Corea. En el mundo todos estamos concentrados también en lo que pueda acontecer en Corea, por esa escalada verbal que no cesa y que más bien se intensifica, porque ustedes decían muy bien, hay intereses militares que están felices con esto. Entonces, ¿hacia dónde irá? Bueno, y políticos que también están felices porque están capitalizando. Bueno, seguro, en las encuestas ustedes lo decían. Estoy seguro que Donald Trump estos días habrá dormido mucho mejor. Sí, habrá por eso, pese a que prometió lo contrario en la campaña electoral. Así es. Entonces, ¿a dónde va a terminar esta escalada? Eso es lo interesante, Laura. ¿A dónde va a terminar Siria? Igual que Irak, como están percibiendo los iraquíes hoy. No reconoce que Saddam era un dictador, sí, brutal, pero bueno, hay un caos hoy en Irak.
Me parece sumamente interesante la intervención del profesor Barrios, que desde luego le suma mucho porque además está como observador nuestro en el terreno, es decir, está no solo muy cerca de Siria, sino que yo he venido diciendo que en Irak podemos ver más o menos a la Siria de aquí a 10 años, digamos, obviamente mutatis mutandis, pero podemos ver dónde terminan muchos de estos experimentos. Pero tampoco me olvido yo, y eso es importante, Nicolás, ahora que hablas de bombardeos, que los hay de los unos y de los otros también, porque también lo cierto es que los rusos en Siria han tenido participación. Recordemos que además en Irak fue una coalición, si bien es cierto los norteamericanos fueron los que... a la que Costa Rica participó, igual que Costa Rica participaba en otras barbaridades. Eso es bueno para culturizar acá, hay que dicha que lo decir, Nicolás. Costa Rica y nuestra Cancillería fue el primer país que a principios de los 90 salió a aplaudir la invasión a Panamá de los norteamericanos. El primer país que salió a apoyar una invasión unilateral en territorio civil donde murieron civiles panameños, o sea, aquí de nuestra frontera, sin ni siquiera tener la prudencia de ver que hoy eran esos y mañana podemos ser nosotros. Pero bueno, esas son las contradicciones de nuestra política exterior que históricamente no han sido analizadas porque la academia a nivel de política y derecho internacional en este país está muy reducida y normalmente la misma gente que trabaja en la Cancillería es la que trabaja en los institutos que podrían investigar y analizar estos temas. Entonces somos pocos los que, digamos, no estamos casados en una línea u otra o no tenemos conflicto de interés para decir lo que haya que decir con toda transparencia y objetividad. Y en ese tanto es muy importante lo que decía Laura, porque a mí me parece que es valioso decir que cuando decimos que esto va hacia la Guerra Fría, es decir, si estamos tratando de profundizar en esa línea, lo que estamos diciendo es que es una involución, un retroceso hacia el unilateralismo. ¿Y esto qué quiere decir? Esto quiere decir que el que pierde es el derecho internacional, como vía de solución civilizada que tardó la humanidad en construir siglos, y que es sobre el que se sostiene además el poco poder, digamos, físicamente hablando, el poco poder real, pero el gran poder de mensaje, el gran poder moral que tienen los países pequeños. Es decir, si el unilateralismo se impone como otra vez la única lógica, además, digamos, como el pensamiento único entre las relaciones internacionales, los que pierden son los países pequeños, no los países grandes. Vean ustedes que el Consejo de Seguridad en todo esto, pues sí, han tenido sus discusiones y uno ve ahí que sacan fotos y se señalan los unos a los otros, pero al final se ejerce el veto, es decir, Naciones Unidas, más allá de la crisis enorme en la que está, no solo legitimidad, sino más atrás de presupuesto, de disminución de los líderes que están ahí sentados, ya no son aquellos embajadores a los que estábamos acostumbrados de mucho peso, ha venido a menos, pero también en Ginebra, también en la OEA, digamos, ha disminuido mucho el liderazgo. Es lo cierto que es el derecho internacional el que pierde fuste y por tanto países como Costa Rica, digamos, pierde capacidad de incidencia y por eso Costa Rica también debería estar defendiendo, porque al final si nos salimos del caso específico y lo ponemos como si esto fuera un microscopio para verlo, estoy hablando de Siria o antes Irak o Afganistán, que también está ahí en el barrio cercano, es lo cierto que lo que vamos a entender es que aquí Estados Unidos cambió su doctrina de paciencia calculada y se metió directamente en el conflicto, que era algo que los rusos ya venían haciendo. Pero aquí también, déjeme decirle, y con esto termino, Laura, César y Nicolás, que aquí hay una lógica algo ambivalente también de la opinión pública y de la comunidad internacional. Cuando los grandes líderes mundiales no se involucran en estos conflictos, la crítica es fuertísima, porque entonces vemos lo que pasó en Sudán, en Darfur, en Yugoslavia, ahora en Siria, y decimos es que no se meten y están matando a los civiles y ahí hay un déspota, y bueno, igual pasó antes en la Alemania nacionalsocialista. Pero cuando se implican y dicen, yo no le voy a pedir permiso al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas porque de ahí no voy a pasar, en cuenta porque están los rusos y si no también me alcanzan los chinos. Si vamos a hablar de Corea del Norte, por ejemplo, el Consejo de Seguridad, los chinos entonces van a ejercer el voto también. Entonces ahí no voy a ir. Todo lo que hago es dispararme por el unilateralismo, pero cuando hago eso entonces también lo critico. Entonces no queremos que se involucren, pese a que hay pérdidas civiles y no solo de muertes directas, sino de desplazamientos de millones, y eso está afectando, y lo que a mí sí me sorprende mucho, y Nicolás algo adelantaba de eso, y es importante tal vez puedes profundizar, que Europa es la gran ausente en todo esto. Nicolás, sí, yo creo que ante esa situación hay que recordar y reafirmar la importancia del multilateralismo, es decir, si hay una crisis, si hay un déspota, si hay exacciones contra la población civil,
Hay mecanismos que se utilizaron, por ejemplo, en el caso de Libia, en cual se establece una zona de exclusión, un corredor humanitario para llevar la ayuda a la población civil. Pero eso se hace con un aval de Naciones Unidas, del Consejo de Seguridad, donde hay que negociar con los rusos, con los chinos, hasta encontrar una manera de salvar a esa gente que está sufriendo. Lo que no se puede hacer es ir a bombardear de manera unilateral el territorio de un Estado, porque eso infringe una de las reglas más básicas del derecho internacional, y es el respeto absoluto a la soberanía de los Estados. Puede caerme mal Bashar el-Assad, puede caerme mal Nicolás Maduro, puede caerme mal el señor Erdogan en Turquía, pero como líder político yo no puedo autorizar una acción armada que no viene sin ninguna autorización de Naciones Unidas para ir simplemente a mandarle un mensaje. Porque ¿Y lo de Corea del Norte, cómo lo ve usted? Entonces, Corea del Norte hay que sentarse con los chinos y hay que ver, los chinos tienen muchos intereses en esa península, hay que ver con ellos de qué manera se baja el nivel de provocación del señor, del líder norcoreano, y sobre todo de qué manera Estados Unidos también con su actitud contribuye a bajar las aguas. En estos momentos Estados Unidos está jugando con el fuego en la península coreana. Bien, muchísimas gracias a Nicolás Boeglin, a Pablo Barahona y a Antonio Barrios desde Irak, que nos ayudaron con como siempre, con análisis muy importantes sobre esta situación internacional. Nos vamos a una pausa para despedir con música.